Gloria a Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor, hermano. Bien, dijo el pastor Rubén, así me decían el mudo, pero ya habla. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Y no habla cualquier cosa. Habla de Cristo y sabemos que la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Amén. Bendito Dios que hay hombres y mujeres que seguimos hablando de Jesucristo gratuitamente. Y el que cree en Cristo, aunque está muerto, vivirá. Vivirá eternamente. Es lo que él decía. Las palabras de Cristo son vida. Y todo el que cree, todos los que hemos creído, así lo experimentamos. Amén. Y me da gozo de verlos a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por mi madrecita, que va a escuchar un mensaje a través de su hijo Manuel. Y él está mirando el gozo. Mi mamá está mirando y él está creyendo. Y dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Crea lo que me sorprendió el Señor de que mi madre iba a estar aquí. Y gócense todos, amados, gócense. Voy a tocar el shofar antes de empezar esta predicación. Prepare su corazón, su mente y todo su ser. Amén. Voy a tocar el shofar. Mi madre me decía que cómo que toco el shofar y cómo es que paro el dedo, pero lo voy a tocar para pedir perdón a Dios, hacerle saber que Cristo viene pronto y que debemos de estar preparados. Amén. Van 3 sonidos. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a entrarnos al mensaje, a la palabra de Dios, lo que Papá Dios ha puesto en mi corazón, compartirles en esta tarde, en esta hermosa tarde se le puede decir, porque todos los días, todas las tardes y todas las noches son hermosas. Amén. Para el que está en Cristo Jesús. Antes se enojaba uno porque llovía, que porque el sol, que por el frío, que por el calor, por todo uno renegaba. Pero ahora estamos agradecidos por todo. Amén. Y sobre todo por la salvación que Jesucristo nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y le voy a pedir que se ponga de pie, que abra la Biblia allá en Josué, capítulo 24, verso 15. Solamente el verso 15 de Josué, capítulo 24, y de ahí vamos a partir en el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón darles. Y sigan adelante, no se detengan. Sabemos que Dios es fiel. Amén. Se pone de pie, por favor. El que puede, el que no, siga sentado. Pero dice así la palabra de Dios, Josué 24, 15. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te damos toda la gloria, toda la honra. Te pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, que tu nombre sea glorificado, y que si las almas que van a escuchar se convierten en gloria a tu nombre, las que están aquí, Señor, que todavía no son salvos, que se salven por medio del Evangelio, por medio de Jesucristo, y toma control de mi vida, de mis emociones, de mis pensamientos. Que lo que yo hable, Señor, sea grato a ti, Padre. Dirígeme, Espíritu Santo, y toma el control. Y todo te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano, amada hermana. Qué bonita palabra, ¿verdad?
hermano, amada hermana, Dios ha decidido poner en nuestro corazón, en nuestra vida, servirle a Él, servirle a Jehová. Algunos no entienden, no saben, pero nosotros le debemos de llamar Padre amado, Padre eterno, Padre bueno. La gente que no conoce de Dios, que no conoce a Dios más que nada, le dicen por su nombre. Amén, pero nosotros no, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros debemos de decirle Padre celestial, Padre bueno, como decía nuestro Señor Jesucristo, decía Padre. Y nosotros también tenemos ese privilegio por medio de Jesucristo decirle Padre. Amén. Es algo hermoso, algo que tenemos que tener en cuenta siempre, y todo lo que sale de nuestro corazón tenemos que hacerlo con esa gratitud, con ese agradecimiento de que ya somos hijos de Dios. Amén. Antes no conocíamos a Dios, antes nos desviábamos por otros dioses que inconscientemente no conocíamos, no sabíamos, no leíamos la bendita palabra de Dios, pero ahora hemos sido conocidos por Él, por su pura gracia, por su voluntad, y no nos ha consumido, y tiene planes y los va cumpliendo cada día, y los va a seguir cumpliendo. Sí, amén, así es. Yo me gozo en lo que nuestra hermana Damaris estaba diciendo. Créanme, hermano, que es un gozo grande. Y si se fijó en lo que dijo, dice que se va a hacer la voluntad de Dios. Esto tenemos que tener en cuenta cada uno de nosotros, que todo lo que nosotros decidimos, pensamos, anhelamos, tenemos que tener siempre en cuenta a Dios, tomarlo siempre en cuenta a Él. ¿Para qué? Para que las cosas que hagamos prosperen. El anhelo del corazón del apóstol Pablo, y creo que de cada uno de nosotros, es de que todos prosperen en todas las cosas, así como prospera su alma. Eso es lo que tenemos que desear de cada uno de nuestros hermanos que miran, observan nuestro diario vivir. Algo que he entendido es que el testimonio de cada uno de nosotros es muy importante delante de Papá Dios y delante de los hombres. Créanmelo, hermano, créanlo que así es, porque Dios en su bendita misericordia te va a traer lo que anhela tu corazón. Por eso nuestro hermano Josué, él decía que su corazón iba a servirle a Él. La gente del pueblo de Israel decidió no servirle a Jehová, y él lo dijo, y él se lo decía también, hablaba por su familia. Decía: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es algo bien hermoso que cuando usted crea esta palabra, tus hijos, tus parientes, los que te conocieron, por tu testimonio un día pueden venir a Jehová, pueden venir a Papá Dios. Eso es algo, una promesa que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Si vamos a Dios con todo nuestro corazón, y Él en su tiempo va a hacer la obra, porque Él es fiel y es verdadero. Él no miente, hermano. Amén. Él es fiel. Yo me gozo con cada uno de ustedes, y sé que vamos siguiendo en la lucha, en la brecha. Todos tenemos una lucha diaria. Nuestro diario vivir es una vida en guerra espiritual, que nosotros ya los que hemos escuchado sabemos que no es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Es con el Santo Espíritu de Dios. Siempre tenemos que tener en mente que hay una guerra diaria, las 24 horas,
los 7 días de la semana, los 365 días del año, hay una guerra espiritual, la cual debemos de pelear. ¿Y cómo vamos a pelear? Si muchas de las veces la iglesia cristiana, los hermanos en Cristo, las hermanas en Cristo, desconocen la armadura de Dios. No se los voy a preguntar porque se van a sentir mal, pero muchos hermanos, muchas hermanas todavía no conocemos, no se conoce, humildemente lo digo, ¿verdad? No se conoce la armadura de Dios con la cual debemos de pelear, que viene allá en Efesios 6:11. Usted léalo, apúntelo. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que estar siempre decididos a servir a Dios, pero también para eso tenemos que estar preparados y saber lo que vamos a usar. Amén. En la vida, cuando tomamos las decisiones de tener una familia, tener hijos, tener un trabajo, como decía nuestra hermana Damaris, un trabajo, tener amigos, a unos amigos nosotros los escogemos, hermano, los amigos con los que queremos pasar tiempo. Y es hermoso tener amistades, tener un hermano en Cristo. Más que nada, lo más hermoso es tener un hermano en Cristo que te va a aconsejar, que te va a dar una palabra de aliento cuando estás en dificultad. Porque nosotros los hijos de Dios, aunque estamos en Cristo Jesús, vamos a tener luchas, vamos a tener adversidades, nos van a despreciar, nos van a aborrecer por causa de su nombre. Jesucristo dijo: por mi nombre los van a aborrecer, los van a perseguir, matarán a muchos, pero no se preocupen, porque Jesucristo está con nosotros como poderoso gigante. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra escritura que leamos allá en Ruth, capítulo 1, versos 16 y 17. Ruth, capítulo 1, verso 16 y verso 17. Gloria a Cristo Jesús. Ruth, una mujer que a veces pasamos por alto lo que Dios usó a esta mujer. Dice así, Ruth, capítulo 1, 16 y 17, dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Eso se lo dijo, ¿a quién se lo dijo? A Noemí. Muchas de las veces nosotros, cuando miramos la vida de un hermano, de una hermana que vive en santidad, que vive en rectitud, que da testimonio, créanme lo que va a haber en nuestro corazón un deseo, y se lo podemos decir: a donde vayas yo iré, tu Dios será mi Dios. Los que conocemos la palabra, ¿se acuerdan de la vida de Elías y de Eliseo? Elías era un hombre lleno del Espíritu Santo, y Eliseo le pidió la doble unción que tenía Elías. Elías fue un hombre como nosotros también, con emociones, con pensamientos, pero Dios el Padre le llenó de la unción del Espíritu Santo, y Eliseo quería la unción de Elías. Y muchas de las veces va a haber personas que van a anhelar la unción que usted tiene por medio del Espíritu Santo para llevar vida a los que están muertos. La gente que vive sin Cristo, hermano, hermana, créanmelo, lo enseña la palabra de Dios, que está muerto. Pero usted y yo somos los instrumentos que Dios está usando, quiere usar siempre para llevar vida a otras personas.
Y Dios nos va a usar, créalo, hermano, hermana, créalo, que Dios nos va a usar para su gloria, para su honra. Entonces lo que debemos de hacer es nunca dudar, nunca de pensar en nuestra mente de dejar a Dios, porque el día que lo hagamos, ese día será dolor, fracaso y muerte. Créanme lo que en el mundo hay personas que desean a usted verlo por los suelos. Hay gente que desea verlo lo más abajo, pero no, hermano, hermano. Vamos de gloria en gloria en Cristo Jesús y de victoria en victoria. Dice la palabra de Dios que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos un privilegio de darnos cuenta que todo lo que pasa en nuestra vida obra para bien, porque así lo decidió Papá Dios, que en Cristo Jesús todas las cosas nos ayuden a bien. Algunos que son rebeldes necesitan pasar por una cárcel y allí Dios lo cambia a ese hombre o a esa mujer con el carácter que tiene, carácter duro, que no aguanta a nadie, pero es allí donde Dios hace la obra, donde Dios cambia al más vil pecador, es donde Él va transformando nuestro corazón, nuestros pensamientos. Recuerda otra palabra donde Jesucristo sigue diciendo: tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Los pensamientos de Dios en Cristo Jesús son para bien para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Otra escritura allá en Jeremías capítulo 15. Vaya anotando las escrituras. Jeremías capítulo 15, verso 19. Este es otro profeta que cómo batalló cuando miraba al pueblo de Israel entregado a la idolatría. Jeremías capítulo 15, verso 19 dice así: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Bendita palabra de Dios. Dios le estaba diciendo a Jeremías que ellos se convirtieran al Dios de Jeremías, y no que Jeremías se convirtiera a los dioses de ellos, porque eran varios. Hay muchos dioses en los pueblos, en las tribus, naciones, en todo lugar hay muchos dioses que la gente lo hace por no conocer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Entonces, si usted lee todo el libro de Jeremías, cada capítulo, usted se va a dar cuenta de lo que él miraba. Jeremías oraba y lloraba también. ¿Por qué? Porque miraba la necesidad y miraba el dolor en que el pueblo de Israel se encontraba. Y como se los he dicho, muchas de las veces nosotros no lloramos por la gente, no lloramos por nuestra familia que está en esa condición. Y nuestro deber como hijos de Dios en Cristo Jesús es pedirle al Padre que tenga misericordia de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, que amamos con nuestro corazón, que el apóstol Pablo, hemos entendido lo que él también hacía. Él vivía en su tiempo y él miraba que naciones, pueblos, tribus, lenguas estaban entregados a la idolatría. Se enardecía su corazón
y miraba y decía, no, pues aquí miró un altar que dice al Dios no conocido. De ese yo vengo a hablarles ahora, de ese Dios que ustedes no conocen, el cual es Cristo Jesús. Amén. Y también tenemos otra enseñanza de a quién van a servir. Allá en Daniel capítulo 3, versos del 1, le voy a dar algunos versos solamente. Usted puede leerlo en su casa con detenimiento. La Biblia hay que leerla y hay que ponerle atención a lo que Él está diciendo. Si usted no va entendiendo, pregunte, pero sobre todo pídale a Dios en una relación con Él. Pídale, Señor, ¿qué me quieres enseñar de esto que está escrito en Daniel? ¿Quién fue Daniel? Y todo eso, hermano. Amén. Daniel capítulo 3, verso del 1 en adelante. Voy a ir leyendo y que el Espíritu Santo tome el control. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Oigan el nombre, en Babilonia, dice. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? 15. Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en
la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Eso está fuerte, ¿eh? Más de lo acostumbrado. Dice el 20: y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. 21. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. 23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Gloria a Cristo Jesús. Hasta el verso 28. ¡Apláudele fuerte! Ese Dios de Daniel, ese Dios de Abraham, ese Dios de Isaac, ese Dios de Jacob, ese Dios de Pablo, ese Dios de Pedro, de Juan, de Santiago, de Andrés, de Simón, de todos los hombres de Dios, profetas y apóstoles, ese mismo Dios es el mismo Dios de nosotros. Gloria a Cristo Jesús. Es el mismo, no ha cambiado. Y si algún día por causa de Jesucristo lo van a llevar a cárcel, dice Apocalipsis que usted no se preocupe lo que va a hablar, porque es Jesucristo el que va a hablar en la boca de usted. Jesucristo lo dijo, hermano, hermana, que por causa de su nombre, que por causa del evangelio, algunos de nosotros nos van a llevar a la cárcel. Pero no tenga miedo. ¿Por qué? Porque todo obra para bien.
Hemos entendido que todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros somos llamados en Cristo Jesús y todo obra para bien. Usted no tenga miedo, hermano. Hermana, no tenga miedo. Si por causa de Jesucristo nos van a llevar con alguaciles a prisión, que nos quieran infundir temor, usted siga adelante. Es lo que dijo el apóstol Pedro. Dijo: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y había reyes que le impedían que el apóstol Pedro y los demás apóstoles hablaran en nombre de Jesucristo. Y Jesucristo los llenó de poder a los discípulos, y en ese momento llenó a Pedro y sí dijo: ustedes decidan, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a ustedes. Juzguen, ustedes juzguen. Entonces es una situación, nos ponemos a ver, es una situación difícil, donde si estamos en medio de reyes, de gobernantes, de sátrapas, dice ahí la palabra en Daniel. Daniel es una profecía y se usan nombres de sátrapas. Van a decir: ¿qué es eso? De reyes, de gobiernos, de alguaciles. Usted no tenga miedo ni al policía, ni al diablo, ni a sus secuaces, a sus servidores, porque Satanás tiene siervos en este mundo. Créalo, no ignore. Por eso siempre tenemos que estar velando y orando en todo tiempo, porque estamos en un mundo lleno de guerra espiritual, que tenemos que estar preparados, poniéndonos toda la armadura de Dios, para después de todo esto estar firmes. Nosotros sabemos que nuestra lucha no es con carne ni sangre, no es contra las personas, no es contra nuestra familia, no es contra nuestros seres queridos. Nuestra lucha es contra principados y potestades de maldad que gobiernan en este mundo malo, se puede decir así, porque estamos viviendo en un mundo donde el amor de muchos se ha enfriado, donde ya muchos no quieren servir a Cristo, niegan el poderío de Jesucristo, niegan su nombre. Si a usted un policía lo para, no sé qué usted reacción va a dar. Pero créanmelo, hermano, hermana, que nosotros tenemos el poder de Dios, la autoridad para poderle hablar a un policía, a un gobierno, a un presidente. Parece locura lo que le voy a decir, pero yo me he imaginado yendo a mi pueblo, teniendo gracia y teniendo favor delante de Dios primero y de los hombres, y que el presidente decía: ¿sabes qué? Háblale tú a la juventud de Cristo. Esta juventud está descarriada, está perdida. Entonces, si un rey no tiene sabiduría, ¿cómo va a guiar a un pueblo? Lo mismo es en una congregación. Si el líder todavía no tiene ese discernimiento, ¿cómo va a guiar el pueblo? Van a crecer chuecos, se van a desviar. Entonces, Dios lo que quiere de cada uno de nosotros, de los líderes, de los que vamos a ser líderes en algún lugar, porque yo, para la gloria de Dios, Jacinto lo sabe, patrones de trabajo me han dicho: tú vas a gobernar aquí, hermano Manuel. Y es la gracia de Dios. Por eso el testimonio es muy importante. Donde quiera que estemos hay que dar testimonio, y Dios, cuando fuere tiempo, nos va a coronar de favores. Amén. Otra escritura, ya vamos a concluir. Yo sé que el tiempo está avanzando, pero lo que el Espíritu diga se va a hacer. Gloria a Cristo. Gálatas capítulo 4,
verso 8. Esto ya lo está hablando, ya los que sabemos de la Biblia, sabemos que el apóstol Pablo es el que le escribe a los Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso 8. Amén. Dice así la palabra de Dios: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Cada uno de nosotros entendemos por el Espíritu Santo esta palabra, que por naturaleza nosotros servíamos a los que por naturaleza no es a Dios. Servíamos otros dioses, otras deidades, y lo hacíamos porque no conocíamos a Jesucristo primero y después su bendita palabra. Porque es Jesucristo, hermanos, el que nos quitó el velo, ese velo que teníamos que no nos permitía entender la Biblia. La podíamos leer, pero no la entendíamos. Segunda de Corintios, capítulo 3, otra escritura. Gracias a Dios que la palabra de Dios abunda en nuestro corazón y eso habla la boca. Cuando usted se encuentre con personas y usted les está llevando el Evangelio y que ellos no entiendan, usted dígales cuál es la razón por la cual ellos están cegados. Segunda de Corintios capítulo 3, versos 14 al 16. Dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Gloria a su nombre. El verso 15: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el antiguo pacto, dice: el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Fíjese lo que está diciendo: sobre el corazón, no sobre los ojos, sobre el corazón de ellos. Dice el 16: pero cuando se conviertan al Señor, ¿cuál Señor? Jesucristo. Dice: el velo se quitará. Gloria a Cristo Jesús. Cuando una persona se convierte a Jesucristo, el velo se le quita, se le cae, y entonces empieza a entender la palabra de Dios. Porque es Jesucristo el que quita el velo, y entonces podemos entender lo que Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos. Pero es necesario que el ser humano se convierta a Cristo Jesús para que entonces se le quite el velo y entonces podamos entender la bendita palabra de Dios, tanto las cosas del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Que las del Nuevo Testamento son el cumplimiento del Antiguo Testamento. Por eso Jesucristo decía: escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Los profetas Isaías, Jeremías, Daniel, Amós, Miqueas, Abdías, Jonás, todos los profetas de Dios hablaban de Jesucristo, lo presentaban de una manera. Mateo, Marcos, Lucas y Juan también presentaron a Jesucristo de una manera. Uno como el Verbo encarnado, uno como el Hijo de Dios. Pero nosotros, ¿cómo lo distinguimos a Jesucristo? Como Rey de Reyes y Señor de Señores, como nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Libertador, el que nos dio vida estando muertos en delitos y pecados. Así lo conocemos a Él. Antes lo conocíamos de una manera, ahora ya no. Ahora lo conocemos de otra manera. Bendita locura del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, que nos predicaron y que creímos. Hay gente que le van a predicar, y me están escuchando, les van a predicar y no van a entender, no van a recibir a Jesucristo y no van a ser salvos. Pero solamente todos los que creen. Jesucristo dijo: a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios,
sanarán enfermos, resucitarán muertos. Todavía hay personas, hermanos en Cristo, que todavía no creen en estas promesas. Jesucristo lo dijo, y también dijo, le decía: Señor, Señor, en tu nombre se sujetan los demonios. Y dijo Jesucristo: no se maravillen de eso. Gócense en que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Gloria a Cristo Jesús. Cuando una persona por primera vez escucha el Evangelio y acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador en su corazón, esa persona viene a ser salva, viene a ser hija de Dios o hijo de Dios si es varón. Por eso les digo, bendita locura del Evangelio. Pero dígame usted, ¿cómo van a creer si nadie les predica? Ahí es donde Dios nos exhorta a nosotros, la iglesia de Cristo, a que tenemos que salir, tenemos que llevar el Evangelio. Aclaro, gratuitamente, porque hay algunos que cobran el Evangelio, pero nosotros vamos a predicar a Jesucristo gratuitamente. Dar de gracia lo que de gracia recibiste. Lo que recibimos de gracia, ¿qué recibimos de gracia? El perdón, la salvación, los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu. Nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. No más que otra cosa les voy a decir. En el nombre de Jesucristo recibo. Como dijo el apóstol Pablo, porque yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino una cosa hago: prosigo a la meta del supremo llamamiento. Él sabía que tenía que servir a Jesucristo todos los días que iba a vivir en la tierra, el apóstol Pablo. Eso tenemos que tener en mente cada uno de nosotros en nuestro corazón, que todos los días de nuestra vida tenemos que servir a Jesucristo. Amén. Decir a la gente: ustedes decidan a quién van a servir, ustedes escojan. Pero en mi casa y yo serviremos a Jesucristo de Nazaret. Denle un aplauso. Gloria a Cristo Jesús. El tiempo se ha ido. Yo sé que no es en vano lo que se predica, lo que se enseña en una congregación. Donde invoquen el nombre de Jesucristo, ahí está Él. Créanlo. Jesucristo dijo: donde estén dos o más congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ustedes. Y reciba esta exhortación, esta palabra, a que usted no sirva a otros dioses ajenos, a que usted sirva a Jesucristo de Nazaret, al verdadero Dios y al verdadero hombre. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces nosotros sabemos que el único medio para la salvación es Jesucristo. Jesucristo dijo: nadie viene al Padre sino por mí. También Cristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí no entrare es un ladrón y un salteador. Así es. ¿Quieren notar otras escrituras? Porque ya voy a concluir. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 12. Y Marcos, capítulo 16, versos del 16 al 18. Esta última escritura se la voy a dejar, sí, porque yo sé que no vuelve vacía la palabra del Papá Dios. No vuelve vacía, por algo lo voy a leer. Y todos los que están escuchando, que Dios les responda esa pregunta, esa duda que tienen. Hay gente en el mundo, hermano, hermana, parientes de nosotros, amigos, seres queridos, que no saben, no entienden cómo es que pueden ser salvos. Vamos a leer Marcos capítulo 16, versos 16 al 18. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios,
hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjese lo que dice en 17: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pero fíjese lo que está diciendo: a los que creen en su nombre. Porque ya muchos en estos tiempos ya no están creyendo en el nombre de Jesucristo. Ya tú les hablas de Jesucristo y te hacen un lado. O se van, porque a Jesucristo lo dejaron de seguir. Los que hemos leído la Biblia, yo me he dado cuenta que dice, y muchos lo dejaron de seguir. Créanlo, a Jesucristo, muchos de los que ellos miraban pues los milagros de Jesucristo, ellos miraron las señales, los prodigios, y ni aún así creyeron y dejaron de seguir. Pero nosotros los que estamos aquí vamos a seguirlo hasta el fin de nuestros días. Amén. No sabemos si es 1 año más, 2 años más, 3 años más, pero vamos a seguir a Cristo. Amén. Póngase de pie, glorificando el nombre de Jesucristo, dándole la gloria, la honra, porque Él es bueno, Él es fiel, es verdadero, Él cumple sus promesas. Cierre sus ojos. Habrá una persona aquí en este lugar que quiere entregar su vida a Jesucristo, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida, y que cuando Jesucristo venga, usted escuche su nombre de usted y se vaya con Cristo también. ¿Habrá una persona aquí? Levante su mano. Venga, mamá. Gloria a Cristo Jesús. Y se me da este privilegio. Gloria a Cristo Jesús. Usted, mamá, va a repetir esta oración que yo repetí hace algunos años atrás, y que yo lo creí verdaderamente, y Jesucristo cambió mi vida, y tengo el gozo de la salvación. Sé que si muero estaré con Él, y usted también, madre. Usted repite esta oración: Señor Jesús, en esta hora te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres. Ayúdame a conocerte más y más, a leer tu palabra y hacer tu obra y hacer tu voluntad. Gracias te doy. Amén. Amén. Papá Dios me sorprendió. Como decía el pastor Rubén, ya estoy temblando yo así también, del Espíritu. Ya el Señor Jesús me quitó el velo a mi madre. ¡Venga, vamos a Cristo! Me sorprendió el Señor cuando iba llegando y me dice: Jacinto, ¿sabes quién va a venir? Mi mamá está arriba, no te importa. Pero digo: no va a venir tu mamá. Gloria a Cristo. Para esto era. Para que él fuera salvo. Vamos a orar, dando gloria a Dios. Habrá uno que quiera reconciliarse con Dios, que diga: Dios me habló y todavía no estoy firme, todavía siento que si Cristo viene me quedo. ¿Habrá alguien? Vamos a orar. Vamos a orar. Padre amado que estás en el cielo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te damos la gloria, la honra. Gracias, Señor, porque me has permitido, Señor, dar este mensaje, Padre.
Sobre todo, gracias, Dios mío, por la salvación de mi madre. Gracias porque ella te recibió en su corazón y tú vas a obrar en su vida, Señor. Así como lo hiciste en cada uno de nosotros, lo vas a hacer en ella, Señor. Le vas a dar sabiduría y entendimiento día con día. Y como tu siervo, Señor, te damos la gloria y la honra. Juntamente con mis hermanos, Señor, con el pastor Rubén, su familia, sus hijos, Señor. Bendice a sus hijos, Padre. Bendícelos en gran manera. Que no se cansen de hacer el bien, Señor. Que a su tiempo segaremos y no desmayamos. Ellos están mirando las promesas. El pastor Rubén se goza al mirarnos. Que tienen temor de Dios. Que no han abrazado otros dioses. Que solamente a ti, Padre y Espíritu Santo. Bendice a la congregación. A mis hermanos, Señor, que están batallando en su vida, en sus pensamientos, en sus emociones. Bendícelos, Padre, llénalos de tu espíritu, llénalos de tu poder. Dales hambre de tu palabra, Señor, de tener comunión contigo, Señor, todos los días de su vida. Y Padre, a mis hermanas también, que lo que ellas hagan, lo hagan para ti, no para los hombres, no para sus maridos, no para sus hijos, que lo hagan todo para ti, Señor, para que no se cansen, para que tengan nuevas fuerzas, como las de búfalo, Señor, que levanten las alas y que no se cansen